Señor, buenos días, bienvenidos a una nueva semana de trabajo, 13 de diciembre. Ya estamos terminando este mes de diciembre, es muy corto. Bienvenidos, espero que nos vaya muy bien, la verdad, en este mes y todos éxitos, esperando que en algún momento ya terminen de cargar sus tareas parcial 2, señores, ya estamos en el 3. ¿Sí? Bueno, en todo caso, les deseo todo lo mejor, éxitos esta semana y vamos a continuar. Vamos a continuar. Dicen su micrófono. Ay, perdón. Estoy con otra cámara. Ya estoy como ustedes, no me funciona y por eso estaba con la otra. Pero ojalá no se me apague, pero se ve mejor, pero igual no me gusta mucho. Bueno, cuénteme, ya empezamos a hablar sobre los géneros discursivos. Me parece que sí, pero no habíamos proyectado un recurso de apoyo didáctico, ¿cierto? No, Alicia nos tiene que dar los contenidos programáticos. No les daré de lectura crítica. ¿Y No eso? solo falta esa materia. ¿Y no les daría el martes que tuvimos a la primera hora, estudiantes? No, nos hizo leer. Bueno, leyó Luis, Carlita. Qué raro. Es que sabe lo que pasó. Que tuvimos minuto cívico y ahí se me dañó la computadora, pues se acuerda que no tuvimos esa hora. Entonces, por eso fue, ya me sorprendí. Bueno, entonces vamos, señores, a anotar los contenidos programáticos después de la carátula. Ponga, por favor, unidad didáctica 3. ¿Ya? A ver, espérenme un ratito ahí. Hagamos esto cómodo. Hoy sí me ven todo clarito. Vamos. A ver, espérenmelo. Aquí lo busco. Contenidos programáticos. Ya, unidad didáctica 3. Listo. El título de la unidad, géneros discursivos, entre paréntesis, género, coma, interculturalidad, coma, ambiente, coma, salud. Géneros discursivos, entre paréntesis, género, coma, interculturalidad, coma, ambiente, coma, salud. Ese es el título de la unidad 3. Vamos a ver lo que vamos a tratar en esta unidad. Géneros discursivos, 2 puntos. Clasificación de géneros. Clasificación de géneros. Entre paréntesis. Dígame. Listen, disculpe, ¿nos puede decir cuántos contenidos vamos a tener?
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 contenidos programáticos y un deseable. Bueno, 2 deseables con la lectura. Gracias, Licen. Bueno, géneros discursivos, 2 puntos. Clasificación de géneros, entre paréntesis, bajito. A ver, no veo bien este notito. Bajitín y Casani. Según estos dos autores, vamos a ver los géneros discursivos. Clasificación de géneros, entre paréntesis, Bajitín y Casani. Dos puntos aparte, dentro de esta clasificación vamos a ver los géneros primarios. Listen, después de Bajitín y Casani va. Sí, vamos a hablar qué clasificación comentan estos dos autores, ¿sí? Ellos hablan de géneros primarios. Dentro de la clasificación de géneros según Bajitín y Casani. Ellos hablan de géneros primarios, géneros secundarios, géneros cognitivo, género interpersonal, género social. Es la clasificación de Bajitín y Casani. Otra temática que vamos a tratar, elementos del género discursivo, 2 puntos. Elementos del género discursivo, 2 puntos. Tema. Estructura. Estilo. Estas son las temáticas de esta unidad 3, estudiantes. ¿Sí? Estos son los temas que vamos a hablar. Se relaciona toda la temática a géneros discursivos. Contenidos deseables. Contenidos deseables de la unidad 3. Bueno, ya sabemos, plan lector. Animación a la lectura. Obra literaria Tony, que ya empezamos a leer, ¿cierto? Plan lector, animación a la lectura, obra literaria Tony. Vamos a tratar otro punto, lectura crítica de mensajes, 2 puntos. Discurso político, coma. Artículo de opinión, coma. Crítica del arte, coma. Carta. Lectura crítica de mensajes, 2 puntos. Discurso político, coma. Artículo de opinión, coma. Crítica de arte, coma. Carta. Listen, Dígame. ¿puede repetir lo de contenidos deseables, por favor? Lectura crítica y de mensajes, 2 puntos. Discurso político, coma. Artículo de opinión, coma. ¿Quién me ayuda con la tercera? Porque ya seré el documento. Dayana. Crítica de arte y carta. Crítica de arte, coma, carta.
Antes de esta temática era plan lector, animación a la lectura, obra literaria, Tony. Ya empezamos a leer, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Estas son las temáticas, señores, en contenidos programáticos y contenidos deseables en la asignatura de lectura crítica. En las otras asignaturas ya lo tienen, ¿cierto? Sí, listo. Es que recuerde lo que nos pasó el martes. Bueno, lo que me pasó a mí con la computadora, ya no pudimos. Bueno, continuamos. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los géneros discursivos. A ver, ¿me va a ayudar? Usted tiene acceso al internet, está con su dispositivo, tiene el internet y me va a ayudar. ¿Qué entiende por artículo, perdón, por géneros discursivos? ¿Qué entendemos por género discursivo? Voluntarios, recuerde que esto es calificado actuación voluntarios, pero cuando yo nombro ya no es calificado. ¿Sí? ¿Qué entiende? Dice, Dígame, Cecilia. un género discursivo es un conjunto de textos que se identifican por su estructura, contenido y nos permite distinguir un cuento, una noticia, una carta, una receta o una receta médica. Ya. Está relacionado con el lenguaje, señores. Mira, porque le da ejemplos. Una receta de cocina, una carta. ¿Sí? Tiene un contenido según los contextos. ¿Ya? ¿Quién más me ayuda? ¿Qué es ser un género Yo. discursivo? Es una serie de Es, enunciados. ¿Qué más? Es una serie de enunciados de lenguaje que son agrupados, tienen cierta similitud en el contenido temático, en el estilo verbal y su composición. Ya, lenguaje en el estilo verbal, sus composiciones, contexto. Miren que por ahí ya podemos armar una definición con todas estas palabras esenciales, ¿no? ¿Alguien más? es un Es conjunto un, Melanie, siga, por favor. es un conjunto de textos que identificamos por su estructura y contenido que nos permite distinguir un cuento de una noticia, de una carta, de una receta o de una pericia médica. Ya, ahí nos da algunos textos, carta, receta, anecdotario, receta de cocina, ¿sí? En forma general, lo que es géneros discursivos, porque existe una clasificación que vamos a hablar de luego de géneros primarios y géneros secundarios, ¿sí? Dentro de estos géneros se va ubicando los que en este momento estamos nombrando en una forma general. ¿Alguien más o continuamos ya? Es una clasificación de los enunciados según sus características. Clasificación según sus características. Y en este momento que Stephanie topa el punto, ¿cuáles son las características de los géneros discursivos? ¿Quién me ayuda? Características de géneros discursivos. Hacen referencia a la comunicación cotidiana e informal. Se caracteriza por ser... Se le fue el internet al Stalin, hasta ahí, comunicación informal, hasta ahí escuché. Ya se quedó. Bueno, vamos a analizar una definición de los géneros discursivos, ¿sí? Vamos a ver. Irá tomando nota porque no es que yo le voy a presentar como antes toda la información lista. No, señores. Géneros discursivos. Los géneros discursivos, ya lo dijeron, son enunciados estables de lenguaje que se agrupan en base a características en común y que se mantienen durante toda la situación comunicativa. Todo enunciado puede reflejar la individualidad del hablante, pero no todos los géneros se permiten absorber un estilo individual o personal. Estos enunciados constituyen un eslabón en la cadena de comunicación discursiva y esa unión o agrupación está determinada por tres elementos que presenta el género discursivo. Vamos a verlo más adelante.
el tema, la estructura y el estilo. ¿Ya? Los géneros discursivos abarcan un lenguaje, ¿no? Enunciados del lenguaje que mantiene una semejanza entre sí relacionado a la temática que estamos hablando, el estilo verbal o la composición, ¿ya? Que tengan sentido. En cuanto a la palabra discurso, hace referencia a una comunicación hablada o escrita que debe de tener coherencia en todos los enunciados. Y la palabra género hace referencia a un tipo de categoría orientada hacia un propósito, una meta, un fin, como es el arte, la música, la literatura, ¿sí? Entonces los géneros discursivos no deben confundir con géneros literarios, estudiantes, ¿sí? Que se agrupan en algunas ocasiones a textos que están relacionados a literatura, es una diferencia, pero no son géneros literarios. El concepto de los géneros discursivos fueron propuestos por el filósofo ruso, ¿sí? Bakhtin, y alude a un conjunto de enunciados que están relacionados con el lenguaje y comparten ciertas características. ¿Ya? Aquí a continuación, las características de los géneros discursivos. Mantienen coherencia, son un reflejo de las condiciones externas del hablante, ordenan la comunicación, son dinámicos y están contextualizados. ¿Sí? Las características de los géneros discursivos. Mantienen una coherencia. Es un enunciado dentro de un contexto determinado. Los contextos deben de tener coherencia, ¿sí? Deben de tener sentido, lógica, según la temática que estemos tratando y según el contexto en el cual estemos desarrollando algún escrito, un foro, un ensayo, una conferencia, ¿sí? Debe mantener su coherencia. No podemos perder la coherencia, desviarnos por otro sentido, perdiendo el hilo conductor de esta coherencia, de esta información en un contexto determinado. Es un reflejo de las condiciones externas del hablante, ¿ya? Esto hace referencia a la influencia de la cultura, de los factores sociolingüísticos, la capacidad de interactuar con otros, en otros factores diferentes, ¿sí? En otros ámbitos es la interacción que se tiene con otras personas. Ordena la comunicación. Aquí se reconoce los géneros discursivos, la comunicación, ¿ya? No resultaría efectiva o se prestaría a malas interpretaciones. Hay que ordenar la comunicación. Si nosotros no tenemos una comunicación, al menos basada en los elementos de la comunicación, no podríamos entender lo que estamos conversando, lo que queremos transmitir, informar, comunicar, ¿sí? Entonces no entenderíamos, ¿no? Se prestan malas interpretaciones. ¿Usted se ha jugado este juego, el teléfono dañado? Que una persona con un grupo de personas transmite un mensaje y a la final llega distorsionado. ¿Por qué? Porque no sabemos ordenar la comunicación y porque no sabemos escuchar el mensaje que nos da en aquel juego, ¿no? Con un grupo de personas. Entonces no ordenamos. Debe existir los elementos de la comunicación, un emisor, receptor, al menos los principales, emisor, receptor, el mensaje y el medio en el cual nos comunicamos. Son dinámicos debido a que se desarrolla con el tiempo, debe de tener una coherencia, una cohesión con el significado de los términos, vocablos y con cada individuo, ¿sí? Nosotros debemos ser muy coherentes cuando estamos informando, comunicando por algún artículo,
por algún documento que nosotros hemos escrito o hemos leído, estamos interpretando, entonces debemos ser muy dinámicos, coherentes, que existe una cohesión, una secuencia de lo que estamos hablando. No podemos conversar algo distorsionado, algo que no tenga las ideas básicas estructuradas de la mejor manera, ¿sí? No podemos distorsionarnos con aquella información porque no se va a entender. En este caso, los comunicadores sociales que trabajan en los medios deben ser muy cautelosos con esta información. Ellos deben cumplir con todas estas características de géneros discursivos porque ellos no pueden alterar, ni aumentar, ni quitar. Bueno, quitar sí, porque no es que nos presentan en los medios toda la información que sucede, ¿no? Bueno, es que a veces son escenas muy crudas, la verdad, pero las redes sociales sí nos informamos verdaderamente lo que sucede, pero no se puede aumentar algo que no es cierto porque no están siendo verídicos, veraces con la noticia o la información que están transmitiendo en los medios de comunicación. Entonces hay que ser muy dinámicos, muy coherentes. Están contextualizados en un ámbito cultural o contextual determinado, como en un aula de clase, en una reunión profesional o en textos literarios, ¿sí? Según los contextos debe estar contextualizado, tratar según el ámbito en que nos encontremos y también analizando el lugar. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de géneros discursivos, estamos con la asignatura de lectura crítica y de mensajes, estoy con tercero bachillerato, estamos por un aula Zoom, ¿sí? Virtual. Entonces estamos en estos contextos, ¿sí? Yo no me puedo saltar a otros contextos, ¿ya? Ni puedo relacionar esta temática con otra asignatura. O sea, una que sea acorde puede ser, pero no nos podemos disparar sin haber planificado antes, ¿sí? Esta asignatura corresponde y hay que tratar en lectura crítica, pero no quiere decir que no se puede relacionar con otras asignaturas. Pero en este momento que estamos trabajando, estamos enfocándonos en esta asignatura, ¿ya? Entonces, estamos en un contexto que tiene muchos factores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Tipos de géneros discursivos. Estamos aquí con los géneros discursivos primarios y secundarios, ¿sí? Estamos con estos géneros, los primarios y los secundarios. Cuando, según Casani y Bajitín, hablan de los géneros discursivos primarios, dicen que hacen referencia a la comunicación cotidiana e informal. O sea, nuestra comunicación de todos los días, de todo el convivir diario, con nuestros amigos, en casa, familiares, tíos, abuelitos, primos, etc. ¿Ya? Se caracteriza por ser espontánea, natural, simple, ¿sí? Por ejemplo, una conversación entre amigos, lo que le acabé de decir, entre amigos, entre primos, entre familiares, entre su círculo social, charlas, ¿sí? Cartas, de repente, bueno, esto ya no se hace o muy poco, ¿no? Cuando escribe una carta o un email o mensajes, ¿ya? Es muy natural esta comunicación dentro de los géneros primarios, discursivos, espontánea propia nuestra, así como, por ejemplo, es muy espontánea esta conversación y esta clase que estamos manteniendo ustedes con mi persona, ¿ya? Muy natural, muy espontánea, muy expresiva, ¿sí? Los géneros discursivos secundarios. Estos géneros hacen referencia a una comunicación, o sea, más formal, más compleja, ¿sí? Por ejemplo, un texto literario, un discurso político,
un informe científico. Está relacionado con los géneros periodísticos, ¿ya? Los teatros, los guiones teatrales, el escribir novelas, es un idioma, es un lenguaje ya más complejo, más formal, más elaborado, ¿sí? Los géneros secundarios. Los géneros discursivos, bueno, como ya conoce, estamos hablando de los dos primeros, que es el género primario, es el más simple, es de forma oral también, escrito también, se usa en nuestro convivir cotidiano, conversaciones, otros ejemplos más, conversaciones, recetas de cocina, anécdotas, ¿no? Alguien cuando dice, te voy a contar una anécdota que me pasó. Y uno cuenta así de la forma muy natural, no busca las palabras técnicas, busca en lo más espontáneo posible, te cuento, verás lo que me pasó. Y entonces es la confianza, ¿no? Carta informal, un chiste, están relacionados con los géneros discursivos primarios. Los secundarios son un poco más complejos, escritos más formales, ¿sí? Como el cuento, la novela, informe de ciencias, crónicas periodísticas, un acta en la asamblea, un discurso político, una conferencia. Cuando uno da las clases como docente también tiene que buscar las palabras adecuadas. Una para que usted pueda comprender, entender, que no se le haga difícil con aquellos términos, y otras que también hay que cuidar el léxico mucho, ¿no? Ante esta situación de clases, que sea que estemos presencial o por Zoom, pero hay que cuidar cuando uno está realizando una conferencia, una charla, un foro en algún lugar para un grupo de personas. Hay que buscar las palabras adecuadas que comprendan, ¿sí? Hay que buscar lo formal. Aquí es otra situación. Estamos hablando de discursos, de géneros discursivos secundarios. Por ejemplo, una conversación informal puede también ser parte de una novela. Algunos escritores lo escriben sus novelas así como con una conversación informal, natural, ¿sí? Entonces, aquí la literatura es un género discursivo secundario, ¿ya? Pero también está relacionado y se puede decir que absorbe los géneros discursivos primarios. Si yo quiero, por ejemplo, en un teatro escribir tan espontáneo, tan mío, pero es un género discursivo secundario, pero al utilizar un lenguaje informal, mío, propio, natural, espontáneo, aquí este género secundario le está absorbiendo a este género primario. Hay una relación entre estos dos géneros. ¿Sí? No sé si hasta aquí hay preguntas, hasta aquí me voy a quedar, porque me faltan los otros géneros, cognitivo, social, interpersonal y los elementos de los géneros discursivos. Hasta aquí me voy a quedar para ir no tan rápido. Hasta aquí usted ya puede armar su información con lo que le he dado, definición, características, elementos. Hemos hablado de los dos géneros, primarios y secundarios, con sus respectivas definiciones y ejemplos. Puede armar ya su información, su organizador gráfico, su mapa mental, su cuadro sinóptico, lo que usted quiera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, gracias, estudiantes. Oh, algo pasó.